Bienvenidos mis queridos telepensantes. Yo sé que ustedes esperaban hace mucho tiempo que yo entrevistara a quien hemos traído hoy día a nuestro querido canal Esfera Pública. Martina Rau, García Huidobro es convencional constituyente por Ñuble. Nos ha sorprendido cuántas veces con tremendos discursos de una oratoria de primer nivel. Tiene 42 años, es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile y agricultor. Se ha desempeñado en el área de administración y finanzas de diversas empresas y ha sido dirigente del gremio agrícola. Fue delegado presidencial para la instalación de la región de Ñuble y entre 2018 y 2020 ejerció como el primer intendente de dicha región. Muy bienvenido, Martín. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación a pensar en común sobre lo que estamos viviendo con el proceso constituyente. Hola Vanessa, no, muchas gracias a ti. La verdad es que un honor estar en este programa porque he estado viendo hace tiempo el programa y los invitados que he traído y efectivamente, chuta, lo voy a poner en mi currículum después del video. Gracias, Martín. Mira, intentamos acá en realidad abrir el espacio a que profundicemos, porque el gran tema que tiene la vida moderna y posmoderna, si tú quieres ahora, ¿no? Es que pasamos muy rápido por encima de las cosas. Y hay un experimento que hizo un psicólogo, en este momento no me acuerdo el nombre, en que ponía a la gente frente a una pantalla y había un equipo de 10 personas con camiseta blanca, otras 10 con camiseta negra, y las personas tienen que contar cuántos intercambios de pelotas se hacían entre un equipo y otro, ¿ya? Entonces ya, pues, terminaba el experimento y las personas decían, eran 15, por ejemplo, y todos le achuntaban y estaban muy felices. Y entonces el psicólogo les decía, ¿y vieron al gorila que apareció? Y todos así, ¿qué gorila? Y entonces volvían atrás, ¿no es cierto? Yo te juro que cuando me acordaba de este experimento y siento como que es el Godzilla de la Constitución, o sea, volvían atrás y claro, estaban tan pendientes del intercambio de pelotas que nadie se dio cuenta de que había aparecido un gorila a jugar el juego. ¿Cómo lo ves tú en términos generales este proceso? Sí, sí, en parte se parece algo a la convención y efectivamente, pucha que no hace falta sentarnos a conversar, porque es algo que en la convención no existe y en general los espacios de mayor reflexión, o sea, yo disfruto, ponte tú, una tontera, pero acá en Ñuble trato una vez a la semana al menos hacer charlas de educación cívica en juntas de vecinos, en poblaciones, donde sea, que duran en teoría 45 minutos, que yo expongo cosas muy desde lo sencillo, desde una boleta de un kilo pan, mostrándole el IVA y de que ahí salen todos los sueldos de los políticos, las cosas que se hacen bien y mal por parte del Estado, y terminamos siempre 2 horas por lo menos, porque se genera sin el apuro del tiempo, o sea, uno va a esto y le deja nada en la agenda después, es lo más entretenido que hay. Todavía yo llevo más de un año en eso y me he topado con vecinos que han estado en esto y se acuerdan siempre. Oiga, así que yo pago la cuenta, ese es como así se llama la charla, que la cuenta la pagas tú. Y efectivamente eso no se da comúnmente, siempre es el tweet con los caracteres contados, o la historia de 15 segundos, o el video que no puede ser de más de 2 minutos y ya mata caballo. Y bueno, en la convención es exactamente lo mismo, solo comentarte, las iniciativas populares que era una cosa de gran participación, ¿no es cierto? El otro día fueron a exponer, le dieron 10 minutos o 20 minutos, dependiendo de la comisión. Le hicieron después 20 preguntas al que expuso el Banco Central y tuvo 10 minutos para responder las 20 preguntas. Esa fue la gran participación de una iniciativa popular de norma. O sea, al final es todo como por cumplir, ¿me entendís? Todo para la foto, pero claramente no nos damos tiempo de agotar los argumentos, de precisamente tener un debate intelectual de cosas sencillas, porque realmente en la Constitución tampoco, o sea, son temas muy profundos, pero hay que reducirlo a lo sencillo, porque al final tiene que votar cada persona viendo cómo le afecta su vida, y eso no se da. Así que te agradezco el espacio. Oye, y Martín, tú que has visto cómo ha sido esto desde el comienzo hasta dónde vamos ahora, que es curioso porque yo sí vi el Godzilla desde el principio, o sea, y hay gente, lo comentábamos antes que yo te dije, empecemos la entrevista para que nuestros telepensantes disfruten de esta conversación y de estas reflexiones. O sea, uno vio venir esto desde el comienzo por la forma en que se origina todo este proceso, ¿no? Y cuáles eran los intereses que estaban detrás. Mi último entrevistado, Eugenio Guerrero, que es un venezolano joven que vivió todo un proceso en Venezuela también, tratando de defenderse de Maduro, etcétera, y de Chávez,
Después me comentaba que nunca, Chávez fue tan extremo en sus propuestas como lo que se está planteando acá. Y recién ahora uno empieza a ver columnas como que yo felicito, por supuesto, como la de Carlos Peña o Daniel Mansuy, que los vamos a citar acá y todo, que empiezan a decir, oye, es que paren un poco, o sea, ya están viendo el Godzilla, se demoraron un poco, ¿no? A mí me sorprende tanto, yo he trabajado siempre en lo que llamamos un mundo un poco más real, yo soy agricultor, yo compro, vendo, contrato gente, facturo, o sea, uno está en eso todo el día, es un rubro bien sencillo, pero uno ve efectivamente que las personas, cómo se extreman las cosas, uno siempre ve efectivamente, chuta, cuando uno negocia, este gallo va a hacer tal cosa y va a estirar el elástico, me va a fregar aquí, y ese es el mundo real. Y la gente no es santa, digamos, y no digo que sean todas malas personas, pero esa es la realidad del ser humano. Entonces a mí me sorprende que ellos se sorprendan. Me sorprende la ingenuidad. O sea, claramente, si le pasas una asamblea constituyente a un grupo de personas de extrema izquierda, ¿qué esperaban? Que se pongan toga y reflexionen y conversen al mismo nivel que yo estoy en la comisión, por ejemplo, con Agustín Esquiella, que no lo dejan ni hablar, y efectivamente tengamos diferencias de postura, pero tengamos un diálogo intelectual, eso no va a pasar. Y hoy día se sorprenden. Entonces, es lo más curioso. Yo te aseguro que llevo a cualquier persona al terminar hortofrutícola de acá de Ñuble, que se levantan a las 3 de la mañana para trabajar y a las 4 están trabajando y lo lleva a la convención y tendrían claro lo que va a salir de ahí y dirían, oiga, si estos van a hacer tal cosa, lo que quieren, esto otro, sí, así es la vida. Entonces, a mí me llama la atención que tras el proceso brutal que tuvimos, eh, legitimizado o efectivamente permitido por los parlamentarios con todas las reformas espantosas que hicieron, con el resultado que tuvimos, todavía hay gente con esperanza de que salga algo decente de acá. O sea, la verdad es que no sé, pues hartos se han demorado, estos líderes de opinión o personas que deben ser referentes. No sé si ellos tienen la obligación de dar el beneficio de la duda o lo que sea, pero era cosa de las primeras sesiones donde nos dejaban hablar, las primeras sesiones donde discutíamos la libertad de los presos políticos, aclarar que no hay presos políticos, pero donde nos saltábamos todas las reglas, donde hacíamos lo que no estábamos mandatados para hacer. Entonces, yo la verdad es que ya aquí creo que lo último que queda es que la gente entienda y se haga cargo. O sea, aquí yo ya no confío mucho más en la clase política chilena, menos en esta gente tan iluminada. Sí tenemos un grupo de personas, la presión de hacer opinión, de mostrar lo que está pasando, pero aquí el que tiene que actuar es cada una de las personas en defender su libertad, defender su forma de vida, los derechos que tenemos, porque o si no, claramente lo que está acá en juego es eso. Es súper profundo y cuesta explicarlo. No, claro, vamos a entrar ahí un poco después en qué hacer, digamos, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos planteando todos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Algo me decía alguien que no sé si puedo citar, así que no lo voy a citar, pero me decía que tenía ganas de proponer un proyecto de ley que planteara que se iniciara de cero el proceso constituyente nuevamente, se devolviera la facultad de la redacción de la Constitución al Congreso, que hoy día es un Congreso bastante equilibrado, representativo del país, y entonces empezáramos con un proceso realmente en manos de personas que además están preparadas para esto. O sea, nadie le va a decir a un mecánico que le saque la muela, ¿no es cierto? Ni a un dentista que le arregle el auto. Ese vendría siendo como el punto. Ahora, lo que yo me pregunto es, porque cuando al principio se habló de esta gran casa para todos, en que todos íbamos a tener un espacio y que iba a ser este proceso deliberativo, democrático, que hoy día cuando uno lea a Agustín Squella en el Mercurio, a uno le da pena porque hubo gente como él que realmente creyó que aquí se abría una oportunidad para, eh, uno podría decir, reconstituir lazos de cohesión social, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y hoy día lo que uno ve es una tremenda decepción de esas personas que tuvieron esa ilusión. Ahora, ¿qué pasó, Martín, en las elecciones? ¿Tú tienes algún diagnóstico? Esto yo no lo he preguntado nunca, yo tengo mi propio diagnóstico, pero cuando tú ves que hay un 47%, ¿no?, que vota por José Antonio, cuando tú ves que sale un Congreso bastante más equilibrado que la constituyente, ¿qué pasó en las elecciones de los constituyentes? Oye, dos cosas. Tocaste un punto que no lo podemos dejar pasar, que es lo de la cohesión.
O sea, yo, pese a que chuta, soy ingeniero, agricultor, soy una persona, me declaro más o menos práctico, no soy muy dado a la política, de hecho, llevo muy poco en esto. ¿Ah? Primera vez que me presentaba algo en esto de constituyente. Eh, Efectivamente, Chile tiene un problema de cohesión social, ¿ah? De cohesión, de identidad, que podríamos analizar todo otro capítulo de por qué se da, si una cosa activa de destrucción o también de abandono, en fin. Pero hay un problema de cohesión social y de ánimo país. Y efectivamente hay gente bien intencionada que se mete en este proceso porque cree que esta es la salida. ¿Ah? Otros creemos que es un proceso que está mal nacido, digamos, desde el momento de esa coerción, de esa coacción, digamos, de la violencia. Pero bueno. Pero efectivamente hay que reconocer que hay un problema de cohesión, hay un problema de ánimo, un ánimo societario, digamos, en Chile, muy, muy complejo. Eh, entonces, bueno, ¿qué fue pasando? Efectivamente, es complicado ver cómo efectivamente se va este ánimo va efectivamente tratando de recomponerse en la convención que es prácticamente imposible. Y vemos personas, efectivamente, como Agustín Esquella, que a mí me toca verlo todos los días, muy desalentados, digamos, de este proceso, porque efectivamente estas personas que iban a aportar fueron eh, claramente perdiendo la esperanza de este proceso donde se va pasando la máquina por estas minorías de izquierda. Y lo que pasó para lograr tener eso, digamos, en la convención, fueron varios factores. Uno, las reformas malas por parte del Parlamento de regalarle 15 escaños a los pueblos originarios, ¿cierto? Por otro lado, permitir que las personas independientes sin ningún nivel de proyecto común fueran en lista, dos cosas que no permitieron en su elección en los parlamentarios, ¿cierto? Pero además de eso, y quizás tan grave como lo anterior, que es gravísimo, es precisamente el poco interés por parte de la clase política en esta elección. Y te lo digo así, o sea, yo lo vi. ¿Cómo nadie quería ir de candidato a esto? De la gente política más tradicional. ¿Por qué? Quizás era poco tiempo, o la inhabilidad, o que el sueldo quizás lo encontraban regular, que no tengo idea. Yo fui de candidato a esto porque encontraba que era algo fundamental para el país, digamos, estaba hablando de una constitución, podía hacerlo, súper dispuesto a ir un año a jugártela en este tema, algo acotado para los que no tenemos mucho interés en hacer carrera política, pero yo creo que fue la irresponsabilidad de los parlamentarios que están actualmente en ejercicio, que parten con el 18, con ese acuerdo con la paz, en teoría, pero después hacen estas reformas que facilitan que estos independientes lleguen de manera muy inorgánica, grupos casi anarquistas dentro de la convención, y también poco interés de la clase política. O sea, yo te digo, el nivel de candidatos que se llevaron no siempre eran los mejores, era por rellenar. Bueno, y tuvimos un resultado pésimo, pésimo, y de hecho, bueno, a Cañuble nos fue más o menos bien, tuvimos 2 de 5, pero en general en las regiones nos fue muy mal. Entonces, cuando no se le pone empeño a algo que es como tú dices, porque después tuviste a la vuelta de la esquina una elección de parlamentario donde se anduvo muy bien, casi mitad y mitad. En las elecciones, un candidato de derecha como José Antonio Caz sacó sobre el 40%, o sea, muy buenas votaciones, o sea, no representa esta convención a Chile. Y bueno, claramente hoy día tenemos a esa gente desanimada adentro porque claramente estamos teniendo resultados que no representan a Chile. Sí, yo me imagino que tiene que ser muy triste porque yo veo a Godzilla, pero lo veo allá en la convención. No estoy dentro de la jaula con él. Yo creo que tiene que ser. Hoy día, desde un tiempo a esta parte, estoy empezando como a ironizar un poco, ¿ya? Porque en definitiva, esto es tan brutal. La verdad es que ver que tu país, o sea, a mí me preguntan de afuera, amigos míos, tú hiciste ese corto video que se viralizó, en que mencionabas, mira, nacionalización de la minería, término de la libertad de expresión, se terminan todas las libertades, o sea, se violan todos los derechos humanos con esta convención. Y a mí todo el mundo me mira y me pregunta, ¿y no van a hacer nada? Bueno, de un par de cosas. Uno, esos videitos que lo hacemos ya todas las semanas, cuesta mucho elegir, porque yo me propongo que no sean más de 300 palabras, 2 minutos, además que yo hablo pésimo, entonces para que se entienda algo, qué sé yo, y cuesta elegir, porque son tantas las burradas, las locuras que se aprueban en las comisiones toda la semana que cuesta elegir. Pero una semana, esta semana irá a salir otro, esta semana se vota derechos fundamentales, así que hace muy largo quizás. Es una locura. Sobre estar con Godzilla, ser dentro de la jaula,
chuta, yo soy una persona, decir que súper sensible, qué sé yo, pero es que hay que tener cuero chancho, o sea, cuando llegáis y efectivamente, no sé, por la señora Loncón, que también está en mi comisión, me dice que está en las grabaciones, que ellos, por ser mapuche, tienen más derechos que nosotros, ¿no es cierto?, con todo este asunto del victimismo y la deuda histórica y todo lo que queramos. Chuta, tú te quedas pensando, o sea, cómo alguien llega a ese nivel de racionalidad, digamos, en fin, o cuando para, y que también está en mi comisión, te ataca todo el tiempo y te cosas, es realmente muy desagradable. O sea, esta cuestión no se la doy a nadie. Hay gente, sí, una minoría de personas con las que puedes razonar, como el pobre Agustín Esquella y otros que es muy agradable conversar con ellos. Hay gente incluso de extrema izquierda muy agradable, pero hay gente que son activistas muy violentos en la retórica, muy violentos en su actitud, en su actuar, y sobre todo en las votaciones. A mí se me rechazó el viernes pasado un proyecto de seguridad digital, digamos, una cosa que no sé si era de rango constitucional, pero bueno, ya que todos están presentando todo, pongamos el tema digital arriba de la mesa. Rechazado por la persona que lo presentó, y lo dicen en las grabaciones. Es un muy buen proyecto proyectado que viene de una persona en contra. Entonces, ya cuando llegáis a eso, está bien, nosotros vamos a seguir ahí haciendo las indicaciones, vamos a seguir haciendo la pega, pero es un ambiente muy, muy hostil, o sea, esto de convivir con Godzilla a diario, por eso cuando ahí se habla que quieren alargar este proceso con varios, nos miramos y decimos, por favor, desde el punto de vista de integridad psíquica, ya no nos conviene que se alargue porque ha sido muy desgastante, y a la larga el resultado no va a variar. Cuando tenía un pésimo alumno que no ha estudiado, aunque le di toda una semana para que responda la prueba, te responden lo mismo, digamos, puras cosas erróneas. Es curioso eso que estás diciendo tú, porque Sergio Mico dice en su entrevista del domingo que el mundo se volvió loco. Yo lamento que el periodista, que le hizo una buena entrevista, pero yo hubiera profundizado ahí. Hay gente también que está planteando que Chile se desquició y decidió vivir las consecuencias del haberse desquiciado. Esto nos devuelve un poco al tema de la cohesión social. En el sentido, yo lo he hablado con venezolanos que me dicen, costó mucho, me dicen, en Venezuela introducir el odio, porque los venezolanos nos queríamos en general, Sí. no era un tema, digamos. O sea, fue muy difícil introducir el odio, demoró años de años de años. Y mis amigos venezolanos me dicen, en cambio en Chile es muy fácil apelar al odio. Eso tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con que como no nos apreciamos a nosotros mismos y vivimos entonces mirando lo que tiene el otro y no lo que somos nosotros, luego siempre tenemos rabia y lo que se llama envidia, etcétera, es muy fácil activar eso. Esa es el análisis que yo hago en términos simples, ¿sí? En términos como para que se entienda, porque el marco general que nosotros estamos viendo hoy día es ese desquiciamiento. Y yo no sé si tú ves, y lo que le ha pasado a Sergio Mico es increíble, porque son tan autodestructivos que al final prácticamente una de las esperanzas mayores que tenemos en medio de este caos es que ellos se destruyan a sí mismos. No sé. Bueno, eso, eso se ve un poco, hartas peleas internas y todo, pero a la larga, estando en el gobierno, teniendo la posibilidad de tener los dos tercios, ordenando un poco su casa, yo creo que Boric va a hacer que funcione su liderazgo, espero. O sea, no sé si espero o no, ya a esta altura somos tan ajenos a esas decisiones, pero sería esperable que lo haga. Y deberían ser capaces de sacar su proyecto de constitución. Yo no creo que lleguen a una pelea tal que no haya mayores acuerdos. O sea, si no llegan a acuerdo qué sistema parlamentario vamos a tener, que no se proponga en la constitución, porque eso debería pasar si es que no hay dos tercios. No creo que eso pase. Ahora bien, sobre lo que tú decías de la cohesión y que cuesta más introducir el odio, sí, efectivamente en Chile nuestra personalidad es mucho más dada a la envidia, ¿no es cierto?, a mirar lo que hace el otro. No sé, este tema de la culpa, que también es tan propio nuestro. En otros países al que le va bien, que partió de la nada, hizo buenos negocios, trabajó duro, qué sé yo, se compra el medio auto, todos felices, ¿cachai? La tremenda casa, o sea, el gallo la hizo. Acá en Chile no, como que tengo que pasar piola, porque ¿qué va a decir el resto? O sea, no voy a mostrar que te fue bien. Y eso es muy propio de nuestra idiosincrasia y por eso es muy fácil introducir el odio, pero sí lo que se ve acá es que las banderas de lucha, que si bien utilizan mucho el odio y el victimismo, ¿ah? En la convención, estas banderas de lucha de del tema indígena, la plurinacionalidad, qué sé yo, de la ideología de género y también de feminismo bien extremo y muchas otras banderas de lucha bien de este globalismo, de esta agenda de la ONU, ¿no es cierto?, que ya es como el manual de estas cosas, están muy alejadas de la realidad. Y yo he hecho el ejercicio, camináis en Santiago, camináis en Ñuble, donde sea,
Y la gente lo que te plantea es que quiere estabilidad económica, empleo, que haya pega, porque reconocen que a Chile le ha ido bien en cuanto a términos económicos, o sea, todo está mucho mejor que hace 30, 40 años, en promedio, mejor. La gente te pide mayor seguridad, seguridad, o sea, la población, el microtráfico, que pueden trabajar tranquilos, estamos cerca acá de la macrozona sur, o sea, ¿qué te voy a decir? Términos de seguridad. Quieren un Estado que los atienda mejor, reconociendo que por lo general lo público y los políticos son un desastre para administrar y que los privados lo hacen mejor, pero sí quieren que el Estado lo atienda mejor, que es natural, ¿no es cierto?, en salud, en educación, que resuelvan el tema de las pensiones, o sea, que den certeza. Y eso es lo que pide la gente, en términos muy generales, muy abreviados. Entonces, cuando veis que la Convención, en todos sus artículos, pone plurinación y pueblos indígenas, la gente no sabe lo que es la plurinación en la calle. Cuando ponen el tema feminista y todo el cuento, de una manera totalmente equívoca, fíjate, tú ves un desacople enorme de estos activistas, de esta gente de extrema izquierda que tiene la mayoría en la convención, con la realidad. Y efectivamente, si ellos extreman mucho y le dan rienda suelta a su creatividad y a sus panfleteos políticos en la convención, está el riesgo, efectivamente, para ellos de que esta convención sea, que esta propuesta constitucional sea rechazada. Porque el desacople es feroz. O sea, tú escuchas los discursos, yo creo que nadie en la casa lo hace, porque es la lata, pero se transmiten. Y no sé, cuando me dicen, no sé, que sí a la poligamia, o que la familia no es el núcleo fundamental de la sociedad, sino que son las comunidades, cosas de ese estilo. O sea, es contraviniendo lo natural, la realidad, ¿no? Tú decís, ya la verdad es que no va más, no va más, y tú subís el video y la gente te comenta, pero ¿cómo? ¿Esto es cierto? Sí, es cierto, y lo veníamos advirtiendo hace N años, y da lo mismo, nadie hizo nada, todos se quedaron en la casa, pero bueno, esa es la inactividad y la desidia que nos tiene como nos tiene. Ahora, Martín, si es que uno se hace cargo de todo lo que se ha venido planteando, lo que va a tener que votar el Pleno, ¿ya? ¿Hay propuestas que tú consideres valiosas que uno podría rescatar y decir, bueno, si nos quedamos con estas 5 propuestas, ¿ya? Suponte tú que reducimos nuestra Constitución a 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, si nos quedamos con estas 10 propuestas, no sé, pues respetaremos la libertad, tendremos un Estado, no sé, pues, subsidiario. No, por decirte, no se me ocurre cómo podría venir de la izquierda una buena idea, pero espérate. Pero hay algo que uno pueda decir, mira, si se descarta todo esto que es extremo, esquizofrénico, que representa Godzilla, que en el fondo es la revolución, que es la pregunta que se hace Luis Mayol, ¿no es cierto? Dice, parece que nosotros no estamos ante un proceso constituyente, sino que estamos ante el avance de una revolución, y entonces nosotros tendríamos que ser capaces de reaccionar frente a eso. ¿Hay alguna posibilidad que se aprueben los 10 mandamientos? ¿Están ahí? O sea, ¿hay 10 buenas ideas que de aprobarse podrían dejarnos por último con un manual de cortapalos general? Bueno, son dos preguntas. ¿Hay ahí? Sí, efectivamente. O sea, yo disculpa que no me sepa todas las propuestas, porque se han presentado más de 1000 propuestas constitucionales, algunas de muchos artículos. O sea, he sido Mateo, he leído mucho, pero las 1000 no me las sé. Yo estoy metido en la Comisión de Principios Constitucionales, Ciudadanía y Nacionalidad y Ciudadanía. Efectivamente, hay propuestas buenas. Esta es la misma de Agustín Esquella, que ante este ambiente, es decir, te la firmo al tiro y que esa sea la Constitución. ¿Existen? Sí, sí existen. Otras de la izquierda que si le borramos palabra por medio que haría bien, sí, estamos presentando las indicaciones, las vamos a perder todo. Entonces viene el segundo tema. Entonces, ¿hay probabilidades? Siempre hay, pero es el cero elevado a la mucho, digamos, como a uno, o sea, uno, porque es nada, o sea, no está esa posibilidad. Entonces, yo sería muy responsable si te vendo esperanza. No, quédese tranquilo, que en el pleno por 2/3 esto va a quedar bien y no va a quedar la plurinacionalidad. Ninguna posibilidad que no quede la plurinacionalidad va a quedar. Y eso ya es destruir la nación. Ya con esa palabra sobre la Constitución, desde mi punto de vista, ya no vale la pena seguir ese camino. Y como ese término, hay muchos, muchos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo me considero una persona relativamente liberal, pese a que yo soy católico y lo que queráis, pero yo en lo público, libertad, en un sentido muy amplio. Pero es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero no tiene que estar en la Constitución. O sea, hay muchas cosas que yo te digo que son aberrantes y que van a estar, y otras cosas que son mínimos, que no van a estar. O sea, acá vas a tener un rol preponderante del Estado en lo económico, sí, lo vas a tener. La propiedad privada debilitada la vas a tener de todas maneras, ya sea explícitamente o a través de un estatuto de expropiación inexistente en la Constitución, con rango legal, que quizás qué cosa. Entonces, la probabilidad de que esto quede medianamente decente no existe. No existe.
Y por eso sí, está hoy día dentro de todo lo que se ha aprobado, gente moderada que se le han aprobado sus cosas. Pero el miedo, incluso de esos más moderados, ante el bullying, ante la presión de la izquierda es brutal. Entonces los 2/3 no van a estar para cosas moderadas o cosas razonables, sino que van a estar para cosas bastante extremas. Sí, ahí entonces lo que nos estaría quedando sería, como decía Mansui, el todo o nada. Es decir, o nos quedamos con una constitución que ha sido vilipendiada, que así urbi et orbi, ¿no es cierto?, que ha sido la del 80, o nos quedamos con resultado de, del ejercicio de Godzilla, digamos, ¿no?, de la presencia de Godzilla. Entonces, y la verdad es que si volvemos al tema cultural, de qué es lo que nos tiene donde estamos, tú hablaste muy bien de que en otros países al que tiene éxito, la gente lo celebra. Acá el único al que no envidian es al narco. Al narco nadie lo critica, es notable. El narco puede andar en un Ferrari y todos lo aplauden. Es como la hizo, él sí que la hizo. Bueno, tenemos ahí un problema que ha venido avanzando y profundizándose a nivel cultural de forma importante. Pero además nosotros tenemos otro problema a nivel país. No sé qué piensas tú de esto y cómo puede influir este aspecto cultural en la posibilidad de éxito de un rechazo en el plebiscito de salida. Al chileno no le gusta equivocarse. El chileno nunca se equivoca. Cuando uno en Estados Unidos, en otros países, quiebra en su empresa, prácticamente la gente prefiere frente a un currículum, teniendo dos currículums iguales, y en este que suma la experiencia de haber quebrado, te prefiere al que quebró porque tiene esa experiencia, porque tiene una sabiduría mayor. Nosotros lo que vemos ahora permanentemente y que lo que estamos anhelando, quienes fuimos los que vivíamos en la Suiza, de Chile, estos que vivimos en otra realidad, porque al final los que viven en otra realidad, como tú bien lo has descrito, son los actuales, una parte importante de los actuales constituyentes. No, los que votamos rechazo éramos personas que entendíamos que con ese origen y manejado y articulado el proceso desde esas estructuras ideológicas no podía ser nada bueno. Y yo todavía estoy esperando a los congresistas de derecha que apoyaron la plurinacional, que apoyaron los escaños reservados. Yo todavía estoy esperando. Yo sé que me estás mirando con cara de quédate esperando, yo sé, pero ¿sabes qué? Lo mismo con la derecha que perdió a todos sus votantes, la derecha tradicional que hizo las cosas tan mal en cultura, que todavía tienen el ánimo y la desfachatez de salir defendiéndose como si ellos lo hubiesen hecho bien. Mira dónde nos han dejado el país, el último gobierno de derecha, y manejado en parte por esta derecha coludida con, porque al final la clase política es la clase política, y ahí Nicanor Parra decía, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, ¿no? Entonces, este miedo a equivocarse, ¿será una persona que votó a prueba? Piensa tú que en la última CADEM solamente un 11% se había persuadido racionalmente de cambiar de apruebo a rechazo. Ni siquiera sabemos si específicamente, pero por lo menos sumábamos 33% quienes estamos a favor de rechazo. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros pongamos entonces la esperanza en el plebiscito de salida? Sí, mira, hay varios factores. Vamos a entrar en la especialidad. Uno, qué tan malo que es este proyecto de constitución, ¿cierto? O sea, y me refiero a qué tan malo no desde el punto de vista racional, técnico, sino que desde el punto de vista de cosas que le hagan sentido o amenazan a las personas. La gente se mueve mucho más por la amenaza de perder lo que ya tengo que por la esperanza de que me haya mejor de un proyecto. Entonces, qué tan mal quede en ese código de las personas. O sea, claramente si la Constitución, cosa que no está hoy día, se cambiara la bandera, el himno, eso significaría muchos puntos de rechazo, y por eso claramente no está, y pararon luego esas locuras. Entonces, dependiendo de qué tan loca o delirante quede, pero en términos código, persona que está en la calle, no con un gran análisis. Segundo lugar, cómo le esté yendo al gobierno de Boric, ¿cierto? Y por eso ellos yo creo que no tienen mucho incentivo a alargar este proceso, para seguir con el vuelo, seguir con una economía que va con un cierto arrastre positivo, digamos, porque claramente en un año más, quién sabe cómo vamos a estar con la inversión paralizada y muchas otras cosas económicamente complejas. Y en último término, y no menos importante, yo creo que efectivamente si la ciudadanía o ciertos actores ciudadanos, no políticos, se dan cuenta de que este es un mal proyecto, cosa que no cuesta mucho darse cuenta de eso, y toman efectivamente esta bandera de rechazar una mala constitución, sí hay posibilidades. Sí, es posible. No tengo ninguna esperanza que los actores más clásicos de la política de la centro-derecha se sumen a esto al principio, porque ellos van a hacer el cálculo político que tiene un costo para ellos, qué sé yo, cómo analizar las cosas. Pero efectivamente esto no es algo político, esto es algo ciudadano.
Y si esos ciudadanos entienden que tienen que hacerse cargo de su país, de su libertad, de su posibilidad de progreso futuro, efectivamente sí hay posibilidad, y en eso es lo que estamos día a día, contando en sencillo cómo esto te afecta. Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos. Si charlas intelectuales y libros, la verdad es que esa etapa ya pasó, esa batalla tenemos que darla por otros 20 años más para poder influir en el futuro de manera profunda. Hoy día es simplemente que la gente se movilice, y quieran mal que la Constitución. Esa yo creo que son dos cosas, porque el gobierno que viene le va a poner una máquina comunicacional a esto brutal arriba. Claro, y además nosotros ya vimos lo que hicieron con el apruebo, pues sí, nunca a los chilenos les ha interesado ni siquiera una reforma constitucional. La encuesta CEP de mayo del 2019 decía que solamente un 3% de los chilenos consideraba que parte de sus problemas se podía arreglar a través de una nueva Carta Magna. Entonces, el aparato mediático desplegado en favor de construir este hechizo, bajo el cual, y aquí te quiero llevar al otro tema, hemos hablado del proceso constituyente, pero no del revolucionario. Eh, entonces, bajo el cual se mueve claramente, para gente como nosotros desde el comienzo, se mueve un actor revolucionario que no es solamente local, además. Eso ya está muy dicho, poco asumido, pero muy dicho. ¿Y cómo ves tú entonces ese proceso revolucionario que se ha ido, si es que también asumes esa tesis o no, que se ha ido desarrollando bajo el velo de un proceso constituyente? No, yo coincido plenamente que esto es una agenda internacional, instalada acá, hace tiempo, con banderas de lucha que hace un año ni existían, hoy día están acá y han ido pasando a otros países de Latinoamérica, así es cosa de verlo. También en España, que también están empezando a querer cargarse la Constitución, ¿no es cierto? Están en eso, empezando. Muchas similitudes, uno cuando analiza todos los procesos son muy, muy similares. Y yo lo que veo dentro de la convención es un proceso de revolución, efectivamente, de revolución ideológica en tres niveles. Uno, efectivamente, atacar al país, a la nación, esto de la nación, desmembrar al país en 13 naciones, con autonomías, con sistemas jurídicos propios, en fin, una locura, pero efectivamente es decir, eso es lo que es abrirte la puerta y decir, mire, Chile puede cambiar, Chile puede dejar de ser Chile. O sea, es como que todo lo mismo, a ese nivel. El segundo nivel son las instituciones. Tribunal Constitucional, Banco Central, en fin, Poder Judicial. O sea, debilitar esas instituciones que son las que lograron efectivamente dar estabilidad al país, dar progreso económico, independiente un poco de los gobiernos de turno. Y hoy día lo que se quiere es mayor dependencia política. ¿Ya? Y ese es un problema gigantesco, porque efectivamente politizamos las instituciones y ya sabemos hacia dónde va eso, si una tiranía o hacia una dictadura, en fin, mayor control político. Y en último término son las personas, ¿no es cierto? Es la pérdida de libertad, la pérdida de la libertad es más fácil. Entonces yo lo veo en tres niveles, y en cada uno de esos niveles van actuando con articulados, efectivamente, que parecen muy inconexos unos con otros, pero cuando uno empieza a analizar, unos y otros tienen hilos conductores clarísimos: atacar al país, a las instituciones, y limitar la libertad de las personas, y como en Chile tenemos personas más o menos ingenuas, claramente van pasando, a la gente no le toma el peso que le limiten la libertad de expresión. Ponte tú, en la convención tenemos un comité de ética que te dice, cuando dices algo mal, te pueden llamar al orden, cosas de ese estilo, y es lo mismo que ir a hacer con ese consejo de medios que instalar, etc. Entonces, yo lo veo claramente, aparte de expositores de gente de otros países que vienen a exponer y todo, pero esto va mucho más allá de hacer un cambio de, oye, este buque viene navegando para allá, queremos, ya que no sea tan el modelo neoliberal, no, esto se le fue de las manos a esos ideólogos, y hoy día se lo tomaron claramente anarquistas, activistas, y gente que va por otra ruta. O sea, si este proceso es cosa de leer cada artículo que presentan, cómo quieren cambiar las bases de cómo conseguimos la sociedad, ¿no? De un modelo con un poco más o menos de desarrollo. Sí, eso lo conversaba yo con uno de mis hermanos, que no voy a decir cuál, el fin de semana, a propósito de lo triste que tienen que estar personas como Fernando Atria, que él efectivamente promovió esto al extremo, digamos, al extremo de legitimar la violencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que el monstruo termina comiéndose, ¿no es cierto? Si siempre lo hemos sabido, si a Robespierre también le cortaron la cabeza, digamos. O sea, yo no sé, ¿dónde está? ¿Será tanta la soberbia
Porque la pregunta es esa, o sea, uno analiza la historia y es cosa que hayas leído cuando tenías 15 años y te dieron para estudiar la Revolución Francesa, hayas leído un poco la introducción del capítulo, como para saber que esto no se hace. No sé, ¿qué sensación te queda a ti de todo esto? No, es lo mismo, porque ya está en los comidillos, digamos, tú lo ves efectivamente, además que el monstruo que han liderado, imagínate la combinación de lo que tienen como colegas, como compañeros de causa, el Partido Comunista con los pueblos originarios y la ex lista del pueblo que son anarquistas. Todos ellos dominados por el Partido Comunista, que hay que reconocer, tienen oficio. O sea, está la pelotera en la novena votación por presidente, donde el Partido Comunista dijo, les voy a dar una lección a estos chiquillos del Frente Amplio que no tienen experiencia, como ellos mismos dicen. El Partido Comunista dice, les vamos a dar una elección, ellos no van a elegir ni el presidente ni el vicepresidente. No va a ser nuestro, lo mismo, pero no va a ser de ellos, para que aprendan quién manda. ¿Y qué pasó? El vicepresidente y el presidente de la convención no son del Frente Amplio. El Partido Comunista tiene mucho más poder que el Frente Amplio. Entonces, el día cuando este ideólogo, gurú Fernando Hacha, que promovió todo esto de una manera brutal, hoy día ve que el Partido Comunista le mete plurinación, le mete chavo a la economía, ¿cierto? Expropiese todo, como decía Maduro, todo, ya los últimos artículos que se han aprobado ya, las mineras, las empresas mineras, los contratistas, cualquier bien que sirva para explotar la minería de manera inmediata, con indemnización que ya veremos a 20 años plazo, una cosa así. Yo creo que se debe estar dando cuenta que no va a tener cómo pagar sus derechos sociales. Y la verdad que todo esto se está transformando claramente en una república más africana, digamos, de esas del centro de África más o menos, que no son muy copiables, que a lo que él soñaba, que hasta, no sé, Holanda, Dinamarca, no sé con qué soñaba. Entonces, están atacados, tú lo mirás y efectivamente es muy complicado, y eso es la presión que tiene hoy día Boric, de tratar de llegar a consenso ahí. Me imagino que eso se traslapa o se traspola a ciertas negociaciones al interior del gabinete, el equilibrio de poder en el gobierno. Yo creo que si esto es uno solo, la gente tiene que entender que el gobierno y la convención es una sola cosa. Es que cuando uno ve el gabinete, también llama la atención, fuera de Mario Marcel, que no puede ser que solo porque tengas un ministro de Hacienda razonable, se extrapole a una gran calma y tranquilidad de parte de todo el sector empresarial. O sea, de verdad, a mí No, me es que ese sorprenden tema mis aparte. compatriotas. Lo que pasa es que si tú ves a la ministra de Defensa, al subsecretario, te quedas con Defensa, eso es una réplica de la esquizofrenia de la convención, porque hay que estar mal de la cabeza para hacer eso, digamos. O sea, definitivamente, ya, tú tomas eso. Después, cuando ves hoy día la historia de la ministra de la Mujer, pero es que es feminazi, no es feminista, ¿me entiendes? O sea, las cosas que... Después cuando tú ves a Nico, al ministro de Economía, que va a acompañar, se supone, en la Hacienda, y tú dices, pero si Grau, yo estuve moderando un debate en el que él planteaba, en lugar de plantear que los países más ricos pueden cobrar más impuestos, él planteaba que porque los países cobran más impuestos son más ricos. Oye, qué buena esa teoría, ¿no? O sea, perdón, o sea, eso no sé, es que ya llega un punto en que, y lo planteaba realmente con gráficos, digamos. O sea, yo aquí no estoy haciendo una broma, esto podría salir en un Condoricosas, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a ver cada uno de los ministros, la ministra del Deporte acusada de no sé qué, el otro ministro de Educación que no Sí. tiene ni los palos para el puente, para lo que está asumiendo, es, o sea, si nosotros analizamos solamente desde la perspectiva de los skills que uno tiene que tener, las habilidades que uno tiene que tener, para asumir determinados cargos y roles, para operar un corazón, no puedes llamar a una doctora en filosofía como yo, digamos, no, porque no te voy a poder operar, esa cuestión es, a cualquier persona, un niño de 5 años lo entiende eso, ¿eh? Es una cosa insólita, pero acá no se está entendiendo. Entonces, no tenemos en el gabinete tampoco puesta gente fuera de Mario Marcet, que pobre, yo no sé, hoy día es como la Virgen de Guadalupe. Es así como, vamos a tener que hacerle un altar así, lo podemos poner en lugar de Baquedano, digamos. O sea, porque hoy día de verdad representa la esperanza completa del país, la lleva sobre sus hombros este hombre. Entonces, yo francamente, ¿qué quieres que te diga? Lo que veo, además del mismo Boric, si Boric es un joven
que no es, no es la estabilidad que mostró de la segunda vuelta en adelante, toda su vida hacia atrás. Entonces, la verdad, Martín, si al final se aprueba, porque tú sabes bien que mediáticamente el hechizo funciona, ¿no? Les van a prometer derechos sociales. Y la gente, y Boric hoy día está tomando un cariz como de mesiánico, como de Perón, y con su polola y qué sé yo, y hay gente que se arrodilla, digamos, y realmente se siente bendita si es que él los contempla o los toca, digamos. Esta cuestión está que realmente estamos mal. Bueno, ¿y qué pasa si se aprueba esto? ¿Qué mensaje tú como constituyente le puedes transmitir a los telepensantes? ¿Qué pasa si esta cuestión se aprueba? Bueno, un poco lo que decía, creo que Ibáñez en una columna hace mucho tiempo, creo. Y bueno, en todo caso, yo soy un convencido de que esta vuelta política es larga. O sea, yo creo que son 10 años al menos. ¿Ya? Yo nunca soy muy optimista, pero le suelo chuntar. ¿Y por qué? Porque acá no tenemos base ideológica, no tenemos gente joven, líderes en la centro derecha y en la derecha, o de pensamiento un poco más liberal, digamos. Entonces, está bien, digamos. Yo creo que es probable y hay una posibilidad de que esto se apruebe. Va a ser un desastre, digamos, un desastre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, en todos los puntos de vista, y esa vuelta va a ser larga. El tema acá está lo que siempre se discute, si hay vuelta o no hay vuelta. Pero yo creo que efectivamente si nosotros hacemos el trabajo, nosotros me refiero como gente que simplemente creemos en el fruto de nuestro esfuerzo para progresar, digamos, es un pensamiento muy básico, y que levantarse más temprano para que le haya bien, cosas así básicas. Hacemos la pega en cuanto a dar la primera idea, a efectivamente recorrer y mostrarle a la gente, sí, esto va a funcionar y vamos a volver efectivamente, porque la gente ya probó en Chile que nos puede ir bien. Y eso es algo quizás que en otros países no se ha contado. Chile, este espacio de bienestar que tuvimos y de crecimiento en las últimas décadas fue una excepción en la historia chilena. Si mira la historia para atrás, Chile no se ha caracterizado por tener esos niveles de crecimiento de manera sostenida. Y cuando se echa de menos y se pierde algo, la gente sí responde. Es doloroso porque es súper irresponsable. O sea, cada punto menos de crecimiento es más pobreza para el país. Pero bueno, viendo los artículos que presentan en la convención, como que eso no lo entienden, viendo el gabinete de este gobierno que le faltan como los puros corpóreos, no sé, pues, quizás llega un dinosaurio o una Pikachu, no tengo idea, pero en el fondo es como tú dices, es muy cercano a la convención. Y el pobre Marcel será como el pobre Agustín Esquella en la convención, que la verdad es que don Agustín hace lo que puede, y Marcel hará lo que puede. ¿Ah? Entonces, efectivamente, yo creo que esta vuelta es larga. Yo creo que efectivamente, si se llega a aprobar, ojo que todas estas cosas constitucionales, los efectos son de largo plazo, pero el efecto que es instantáneo es la paralización de la inversión. Vean los indicadores de inversión en Chile. ¿Quién está invirtiendo hoy día en minería, en proyectos agroindustriales, donde no está todo parado? Están todos viendo qué va a pasar. Y la semana pasada se aprobó una norma que expropia todas las aguas, prácticamente. No hay excepciones. ¿Quién va a invertir? Si no hay inversión, no hay generación de nuevas fuentes de trabajo. Entonces, ese efecto va a llegar en el mediano plazo, cuando se estabilice esto post-COVID, post-retiros, post todas las turbulencias y singularidades que hemos tenido en la economía, tema aparte. Entonces, yo sí creo que de aprobarse y con este gobierno de Boric, sí tenemos que hacer una pega durante una década, precisamente para que la gente entienda y volver a creer un poco más en la libertad, en el empleo, en fin. Pero va a ser con dolor, digamos, con sentirlo en carne propia, digamos. Y es lamentable lo que estoy diciendo, pero es que esa es una opción, o efectivamente que nos peguemos el cachofazo y sea algo bastante épico lo que pase de aquí a septiembre, octubre. Pero eso depende de la gente, que la gente entienda que se tiene que hacer cargo de esto, sobre todo los que votaron a prueba. ¿Ya? Y por eso yo creo que lo que viene acá es más bien un diálogo socrático con esos de la prueba, conociendo a los chilenos más encima que no les gusta perder, como decís tú. Entonces no nos sacan nada de decir, oiga, racionalmente esto, usted se equivocó. Yo creo que no, que es un error. Lo que hay que hacer aquí, oiga, no será mejor esto, usted no podría tener, o sea, yo creo que tiene que salir de ello un poco. Es como si en el campo que no hay que apurar al ganado flaco, hay que echarlo suavecito al arreo, ¿no? Yo creo que esperar que vuelvan a su camino porque realmente piensen, yo conozco a varios,
a varios, pero se me han acercado, oiga, yo soy de esos arrepentido, yo te apruebo, en realidad esto es algo como mal. O sea, la gente va entendiendo, y por eso yo creo que hay que mantener un estilo también no tan agresivo, sino que mostrándole lo que está pasando, sobre todo las cosas que son de sentido común. Yo sé que hay cosas muy graves que no son tan de sentido común, temas más de principios constitucionales o cosas de ese estilo, pero que a la gente le cuesta un kilo entender. Entonces también el rol de nosotros es ser un poco vocero de la cosa que la gente pueda entender, porque aquí hay que movilizar personas. Piensa que la mitad de la población chilena no vota, o sea, no está ni ahí con la política, con esa lejanía enorme. Entonces, bueno, a esa gente hay que hablarle y decirle que aquí está en riesgo su empleo, el empleo de su hijo, si va a poder enviar a su hijo a un colegio particular subvencionado o no, porque claramente quieren eliminar la educación subvencionada. La salud privada, ¿no es cierto? Aquí en el campo, cuando alguien tiene algún problema de salud, lo llama a una consulta particular, por supuesto, va a acelerar el proceso, después puede que se opere en el hospital o no, pero hay una opción, un plan B. Bueno, ese plan B ya no va a estar. No va a estar porque esta gente quiere que haya un solo plan, controlado por los políticos, por el Estado. Entonces, cuando entra ahí a explicarlo así, la gente empieza a entender. Pero hay que mostrar, mire, este artículo dijo tal cosa, y es una pega, bueno, de loco. Sí, yo comparto contigo que acá la solución pasa por la gente y he tratado de avanzar esta bandera porque también hay personas que son, que, que tienen una fe en que este tipo de problemas se resuelve a través del poder de las armas, digamos, ¿no? Y yo no tengo fe en eso. Creo que eso creo que ese no es el camino. Sin embargo, déjame preguntarte, tú de verdad, porque yo me lo imagino así, de un día para otro ya no tienes derechos de agua, o sea, dependes del burócrata de turno para poder producir tu producción, y si no eres de izquierda, entonces, curioso, no te los renovaron y no los tienes. Entonces, ya no puedes producir. Porque así funciona esta gente, así es como va acaparando todo el poder total. Si esto, a ver, yo quiero plantearlo bien claro a través de Mansuy. Mansuy dice en su columna, estos grupos ven una oportunidad histórica y no la quieren desaprovechar. Así conduzcan al país a una situación imposible. Se refiere a los constituyentes de extrema izquierda en la convención. No hay moderación posible, pues no conciben la democracia como un delicado equilibrio de poderes que preserva las libertades, sino como un modo de concentrar el máximo poder en un solo lugar. Es decir, son totalitarios. Entonces, a ver, le van a quitar a todos los agricultores, que prácticamente son la gran mayoría de derecha, le van a quitar sus derechos de agua. Van a llegar y a la gente que tiene segunda o tercera vivienda también, porque aquí la revolución además va a tener de punta de lanza estos ocupas, ¿no? Porque esa es una manera de tener capturada y clientelizada a parte importante de la población que pueda acceder entonces a vivienda gracias digamos, simplemente ocupar una vivienda que está desocupada. Y eso los tienes como tus soldados después, si es cosa pasarle un arma y te van a ir a defender, si eso está claro, si saben cómo hacerlo, ¿no? Después van a desmantelar a las Fuerzas Armadas, le van a quitar. Esta gente que está hablando de expropiar la minería, ¿entenderá que eso tiene un dueño? Y que muchos de esos dueños son gente muy importante a nivel internacional, y que por lo tanto esto tiene aparejados consecuencias mayores, No, digamos. pero en esa no ¿Entienden, pilla no? tanto, sí. ¿Entienden o no? Sí. No, pues la semana pasada también se aprobó un artículo que era en 2 o 3 años revisar todos los tratados internacionales, sobre todo los de libre comercio que se hayan firmado, salirnos de la LADI, del CIADI, perdón. O sea, Sí. olvídate. Entonces, no, o sea, todo lo que logró Chile, no sé, pues siendo de los países más exportadores del mundo, oye, nada. Yo creo que eso también les va a durar porque quieren nacionalizar todo, todas las empresas estratégicas, todo, hasta que se den cuenta que, no sé, pues algunas concesionarias son de los chinos, que China es un socio comercial importante para Chile, yo creo que eso no lo saben. Entonces, yo creo que ahí como que les va a llegar un llamado de alguien, porque el tema geopolítico respecto a la última crisis que tuvo importante, que fue en los años 70, cambió. Hoy día Chile no se manda solo, hoy día tenía actores internacionales que son muy importantes, ¿no es cierto? Pese a que a esta gente no le guste reconocerlo, pero China es un actor relevante en Chile, el narcotráfico es un actor relevante en Chile, hoy día Chile es un exportador de drogas, imagínate, del tercer exportador a Europa, hoy día, no sé, pues, el terrorismo en la zona sur es un actor relevante, entonces hoy día el mapa geopolítico cambió, tú no podías hacer lo que quieras en Chile como ellos lo piensan, que son totalmente autónomos. Es triste decir esas cosas, pero efectivamente debería ser la ciudadanía el principal actor relevante, pero esa ciudadanía está bastante dormida, ¿ya?
Pero bueno, esta Ahora, ¿tú gente crees no que tiene idea. se van a dejar quitar los derechos de agua, quitar, expropiar las concesiones mineras y todo lo que tenga que ver con eso? ¿Van a dejar que se divida en 13 naciones y por lo tanto vamos a tener que tener un pasaporte para pasar de región en región? ¿Tú crees que van a desarmar las Fuerzas Armadas? ¿Van a quitarle la independencia al Poder Judicial? ¿Van a suprimir a los recientemente electos senadores y diputados? ¿Tú crees que toda esta otra gente, o sea, supongamos que en la convención solamente hay 155 constituyentes, es una locura que se me ocurre a mí en este momento, y de esos 155, 96 más o menos, o un poco más, son de extrema izquierda? O sea, toda esta otra gente que habita el país, un país de 18, 19 millones de personas, ¿se va a dejar oprimir, quitar sus derechos y destrozar la vida por 97 personas? No, yo creo que lo que va a pasar más probablemente, y de hecho es la táctica con la que han operado este tiempo, es que van a decir, oiga, se aprobó quitarle los derechos de agua, ¿no es cierto?, apropiárselo a todos. Entonces en el Pleno van a hacer una indicación, ponte tú, ¿no? Ya no es a todos, a los más grandes nomás, ay, pero que son razonables. La minería la hemos apropiar, no, pero ¿sabes qué? Le vamos a apropiar a las mineras grandes nomás. Pero que mire, entró la racionalidad en esto. Si somos como ingenuos totales, ¿no es cierto? Entonces no se ve que claramente es igualmente grave, digamos, es igualmente grave porque estás atacando las bases del desarrollo. Entonces, oiga, no, que ya no es unicameral, sino que ahora va a haber un Senado de papel, da lo mismo, pero ya, bicameral, entonces no, está muy bueno cómo el Pleno moderó. Somos así en Chile, somos ingenuos. Entonces, efectivamente puede que esto se modere, se le haga un maquillaje bien pintarrajeado así, con harto slogan, y efectivamente la gente más ingenua, incluso no me extrañaría el centro derecha salga celebrando estos grandes logros de haber tendido puentes, en fin, pero al final tú ves en el fondo lo que subyace a eso es la destrucción de la credibilidad, la destrucción de la institucionalidad y la posibilidad de que Chile siga creciendo. Entonces, yo creo que efectivamente, tal como está hoy día, no, pues esto no vuela, no vuela y sería un desastre, ¿no? O sea, si alguien quisiera hacerle campaña hoy día al rechazo, bueno, lo mejor que podría hacer es mostrar lo que se aprobó hoy día, porque es una cosa que no vuela. Pero claramente esta gente es muy hábil y seguramente en el Pleno ya tienen calculado moderarlo, mejorar el discurso y decir, miren que somos buenos hombres los constituyentes y cómo proponemos una buena constitución. Sí, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer, tú hablaste de que a la prueba hay que invitarlo a reflexionar. Y la verdad es que hoy día, después de todo este proceso que ha sucedido, creo que es súper importante que tengamos una constitución distinta de la constitución del 80, al menos en su gestación, para que nunca más exista esta posibilidad de arguir argumentos estultos, simplemente escondiendo las ganas de refundar el país y de tener el poder total. Porque mientras nosotros tengamos una constitución que pueda ser indicada con el dedo como que fue originada durante dictadura, etcétera, etcétera, vamos a estar siempre con esa espada de Damocles encima. Por lo tanto, yo creo que el rechazo, y en ese sentido, no sé cómo se podría hacer, pero dado que han hecho tantas reformas de cualquier tipo, violándolo todo, yo creo que uno podría proponer un rechazo que significara devolverle la facultad al Congreso, hoy día con más o menos todas las partes bien representadas, para que tuviese a su cargo la redacción de una nueva constitución, que se dejen de legislar cosas nuevas, porque ya además nos tienen atorados de tanta legislación que uno no alcanza ni siquiera a leer, y que se dediquen a hacer una nueva constitución razonable que efectivamente vaya a un nuevo plebiscito finalmente, pero que rechazo no signifique quedarse con la del 80, porque yo creo que eso va a ser muy complicado en este momento, ¿no? Sí, eso es un hecho que el ambiente en Chile está para hacer un cambio. O sea, efectivamente, todo este cuento de la violencia hace un par de años, habían cosas subyacentes, efectivamente la bronca contra un Estado que te atendía mal, corrupción en lo público y en lo privado, con una impunidad brutal, o sea, efectivamente habían cosas muy ciertas, y hay cosas muy ciertas que hay que arreglar, ¿ya? Y que no se han arreglado porque los políticos y los parlamentarios que tenemos no han dado el ancho y se dedican a legislar, no sé, pues el aire que hay en los paquetes de papas fritas en vez de, no sé, de sistema de pensiones, cosas. Entonces, efectivamente, rechazar contra nada, eventualmente un mal proyecto constitucional,
es muy brutal. Es hoy día un salto al vacío que el ánimo de la sociedad no sé si lo aceptaría. Y por eso es una de las grandes dificultades. Efectivamente, hoy día falta que hable el Congreso, falta que hablen los parlamentarios. De partida porque históricamente, no los de ahora, pero han sido los causantes de parte de esta situación y son los que tienen la llave para la solución. O sea, ellos pueden ser un actor muy relevante, yo lo hago muchísimo. Y ahí, bueno, viene el tema de efectivamente si tienen los pantalones, la voluntad o el sentido de misión y deber con el país, pero es que tienen que hacerlo. Y ahí es donde yo echo de menos, efectivamente, voces un poco más activas de los parlamentarios que están empezando a salir tímidamente, pero ellos son los que podrían proponer vía modificación constitucional, vía algún otro acuerdo, lo que sea, para salvar al país y lo veo realmente como un deber patriótico, salvar al país de someterlo a un plebiscito que va a ser dañino. Si gana la prueba, ni decir, porque estoy convencido que el resultado de este ejercicio constitucional va a ser un desastre. Si gana el rechazo a este proceso, a este proyecto y va a ser malo, también es un desastre. Porque efectivamente el ánimo hoy día del país va en otra dirección. Tienes que efectivamente darle validez a esa constitución, que sí hay que hacerle cambios, sobre todo desde el punto de vista del sistema político y de muchas otras cosas. Entonces, efectivamente el Parlamento tiene ese deber hoy día de resolver esto. Vamos a ese choque de trenes, que nada bueno va a traer. En cambio, podemos enrielar esa energía en algo mejor. Hay cosas que han salido razonables en este ejercicio, y sí, algunas cosas, está bien. Hay otras que hay que hacerse cargo también. Entonces, yo creo que hay los parlamentarios que están silentes hoy día, medio de vacaciones, en febrero, nuevamente no están dando el ancho y tienen que salir gente a hablar. No están pintados. Sí, es que, ahí hay otra cualidad psíquica de los seres humanos, ¿no? Me lo comentaba una amiga sobre la película El pianista, donde el régimen nazi le dice a los judíos 10.000 veces, váyanse porque los vamos a liquidar. Y no le creen. La gente no cree que su mundo se va a desplomar, no lo puede creer. Entonces se van de vacaciones y siguen ahí en Cachagua y aquí y allá, ¿no? Y los congresistas están tranquilos, porque no va a pasar, de alguna forma se va a arreglar. Es como que, yo no sé si creen en una mano invisible, porque a mí me queda clarísimo que no se trata de que creen que Dios los va a salvar o que va a venir un Mesías, digamos, ni ninguna cosa, pero es que, ¿sabes qué? Me pasa, Martín, que honestamente, cuando uno vio esto desde un comienzo, y se hizo cargo desde un comienzo de la gravedad que traía todo esto. Ya a estas alturas es como, yo no me alegro de poder decir, vieron que yo tenía la razón, no me alegro de eso, para nada. La verdad es que es dolor lo que uno tiene de ver lo que se está avanzando y de que la gente no, como tú dices, ¿dónde están los congresistas que deben de estar? Es que deben de estar todos alineados en decir, a ver, esto se transformó en un proyecto totalitario, nosotros somos un país democrático, Chile es democrático, vamos a reconducir esto hacia un proyecto democrático y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el plebiscito de salida, quien vote rechazo va a estar al mismo tiempo votando por la redacción en un nuevo proceso de una nueva constitución a cargo de profesores, abogados, constitucionalistas, litigantes, etcétera, gente que sepa del tema, porque usted sabe que si usted tuviese una operación al corazón, no iría a pedirle, no sé, pues, a un ingeniero que se la arreglara, y entonces darles una posibilidad y hacer ese cambio que tendrían que hacerlo, y sobre todo estamos en vacaciones, ahora la izquierda no podría sacar hordas a las calles para destruir todo porque están de vacaciones también. Entonces este era el momento. O sea, es que eso es, hoy día el que no entiende, y sobre todo los que están metidos en política, y que ya en estos años, muchos de ellos, que estamos entre la libertad y el totalitarismo. O sea, aquí lo que está en juego es la democracia, es el país, y te lo dicen por escrito, o sea, no es una cosa que hay que ser muy, muy astuto para inferir. Y yo me quedo sentado, efectivamente, o están en negación absoluta, o sea, es tal la catástrofe que yo me quedo en negación, o realmente, no sé, le afecta su negocio político de alguna manera. O sea, las dos cosas son malas. Pero efectivamente hoy día la ciudadanía tiene que pasarle la cuenta a esta clase política que nos tiene donde nos tiene, porque no hizo la paz durante muchos años, porque permitió este acuerdo por la paz y porque hoy día no está actuando. Sí, yo hoy día, es que olvídate, no espero mucho de ello. O sea, de hecho, ese proyecto que se retrasó lo presenté yo, lo redacté yo mismo, el que había que respetar el mandato de la autoridad electa, porque y lo presentamos antes de la segunda vuelta, precisamente por si pasaba cualquier cosa, si no, oiga,
un acuerdo, los que acaban de ser electos recientemente, que terminen su periodo así, además los cambios los hacemos con mayor estabilidad, que es una de las funciones de las constituciones. Bueno, fue rechazado, fíjate. Porque claramente lo que ellos quieren es renovar el Parlamento. ¿Y cómo se hace eso? Con una reforma sustancial a la estructura, de tal manera que haya que llamar a elecciones nuevas. Entonces, en ese sentido, bueno, estamos ante efectivamente o la tiranía o la libertad. O sea, ya no hay mucho que hacer cuando uno lee la propuesta y la votación. Bueno, entonces quedó claro para todos nuestros telepensantes, y si tiene amigos que formen parte de nuestra aristocracia política, oligarquía más que aristocracia, porque aristoy viene de virtud, y hace rato, salvo excepciones que siempre las hay, pero hace rato que no vemos la presencia de la virtud en ninguna de las dos cámaras. La verdad es que el acuerdo del 15 de noviembre fue es el momento probablemente que vamos a poder leer con el tiempo hacia atrás, uno de los momentos de mayor vergüenza para nuestro país. La verdad es esa. Y nos dejaron sin ni un derecho, nos dejaron en el estado de naturaleza. Hoy día Chile está en el estado de naturaleza, ninguno de nosotros tiene ningún derecho asegurado, y quien se está planteando como soberano jovesiano, marxista, digamos, es de un extremo que nos va a transformar en una narcodictadura, si ese es el problema. O sea, ni siquiera hoy día es cualquier tiranía. Chávez inauguró el socialismo del siglo XXI, y ese socialismo del siglo XXI tiene algo de nuevo, tiene un nuevo componente. El componente que tiene es la importancia dentro de los poderes estatales que tiene el narco. Y ese es el gran tema. El narcotráfico hoy día tenemos ya, mira, yo hice un análisis de toda la gente que fue denunciando antes del 18 de octubre la presencia del narco en el Congreso. E incluso Maite Orsini lo dijo el 10 de octubre de 2019, el narco llegó al Congreso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ponernos las pilas realmente, y aquí el trabajo incluso es mayor, es mucho más profundo, es rearmar la Policía de Investigaciones, la ANI, es rearmar todo lo que tenga que ver con inteligencia de las distintas fuerzas, ramas de las Fuerzas Armadas, y es empezar a ver cómo han legislado cada uno de los congresistas y qué tipo de redes tienen con el narcoterrorismo, porque al final acá se está avanzando eso, una sujeción de Chile a este nuevo tipo de régimen que es una tiranía muy particular, no solo es totalitaria, sino que además es una narcodictadura. Sí, bueno, a mí me ha tocado hacer varias charlas, conversar con gente de Colombia, de Venezuela y también de México. Y efectivamente, cuando habláis de temas más geopolíticos con ellos y todo, o sea, el narcotráfico es uno de los elementos que está ahí, que siempre se analiza, porque gente, en México tú vas a ser candidato, ¿no? A casi todas las cosas tienes que pedir permiso al narco. Y si no, bueno, asesinan a candidatos por decenas en cada elección, no estoy exagerando, búsquenlo ahí, decenas de candidatos muertos en cada elección. Entonces, bueno, ahí la democracia claramente no es muy fuerte. En Venezuela que hablar, de hecho ligada ciertos informes que hay por ahí a personeros que están en nuestra órbita, ¿no es cierto? Y bueno, en todos los países, en Colombia, bueno, ya en décadas de guerra también ligada al narcotráfico. Entonces, hoy día lo que pasa en la zona de Araucanía y Arauco, ahí hay efectivamente una narco y anarcoterrorismo, digamos. O sea, eso tiene que ver con presencia de droga. Chile se transformó en uno de los principales exportadores de droga a Europa, pese a que no somos productores naturalmente, pero efectivamente la influencia hoy día del narcotráfico en las poblaciones, en las elecciones, en muchos fenómenos, está ahí y lo podemos ver. Entonces, claramente el gobierno débil permite la entrada de la corrupción y del narcotráfico a las esferas del poder, y eso es lo que ha pasado en Latinoamérica, en muchos países, y es un peligro latente que tenemos ahí. Mira, lo que va a pasar con Chile hoy día es una incertidumbre total, eso es lo que ha logrado este proceso. Ha demostrado lo peor de mucha clase de personas, sobre todo de la clase política, encuentro yo, y creo empresarial, para mi gusto, tampoco se ha salvado mucho de una ingenuidad o una comodidad total, y la ciudadanía tiene que despertar y si no, bueno, la pasada de cuenta va a ser de largo plazo, y bueno, es ahí donde todos tenemos que colaborar en esto. Me parece, Martín, espero que podamos seguir conversando en lo que venga y llamando la atención, y llamando a ese despertar real y genuino despertar. Qué palabra más manoseada, entre esa y la dignidad,
No sé en qué estamos peor. Lo malo es que la dignidad era el fundamento de todos nuestros derechos humanos y de todo lo mejor que habíamos logrado después de 2 guerras mundiales espantosas. Sí. Y el despertar era un llamado que hacía Zaratustra entonces, realmente nos hemos quedado sin 2 muy, muy buenas palabras que vamos a tener que resignificar. Junto con eso, intentar trabajar cada vez con mayor intensidad en pos de un plebiscito de salida que no tenga el diseño que tiene hoy día, porque si no es impresentable, como bien dice Mansour, y es el todo o la nada. Tenemos que hacernos cargo de que no podemos dejar más este flanco abierto de una constitución cuyo origen, es criticado y se entiende, digamos, se entiende la sensibilidad y se entiende, digamos, que se quiera otro origen de una constitución. Y para eso tenemos que ponernos las pilas y que los señores parlamentarios que se vuelvan a Santiago o se vayan al Paraíso y empiecen a trabajar. Y lo bueno es que tenemos nuevos parlamentarios, entre ellos está mi hermano Johannes, que yo le pongo muchas fichas en lo que él puede avanzar, porque está muy consciente de todos estos peligros, así es que él y la bancada republicana yo sé que van a hacer un tremendo aporte y ojalá que puedan hacer un cambio en todo esto, ellos y también el resto de la derecha y de todos los demócratas que nos acompañan en este amor por la democracia, por la libertad, la República de Chile, y que queremos algo muy distinto de lo que se nos está proponiendo hoy día. Martín, muchas gracias, no sé si quieres dejar algún mensaje final. No, muchas gracias a ti por el espacio, por poder desarrollar algunas ideas dentro de lo disperso que es uno. Y bueno, nada, simplemente decirle a las personas que despierten que lo que hoy estamos hablando puede sonar a veces muy etéreo, pero sí tiene consecuencias reales en la vida de todas las personas, y sobre todo de las personas más débiles, de las personas más pobres. Y por eso tenemos un deber de hacernos cargo, de hacernos cargo. Así que nada, agradecerte mucho todos estos espacios que van aportando a que la gente vaya pensando y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto que va a una velocidad Sí, atómica, o sea, se sí. votan cientos de cosas por día, así que ojalá tengamos la capacidad de informar lo suficiente. Bueno, aquí está Esfera Pública cuando quieras como plataforma para que sigamos pensando juntos y demos a conocer cómo se avanza en este paso de Godzilla. Un abrazo grande, Martín. Muchas gracias por estar en Esfera Pública. No, muchas gracias a ti, nos estamos viendo.